hermanas, amados de Dios. Estamos aquí otra vez más con la ayuda del Señor en los estudios de Siguiendo a Cristo Hoy, con la misericordia de Dios, y el Señor me ha puesto en mi corazón un estudio un poco corto, pero es bíblico y es de gran importancia, sabiendo esos últimos días que estamos viviendo, ¿verdad? Y se llama, el estudio que traje ahora se llama la importancia de pensar que Jesús vendrá en nuestros días. Y vamos a comenzar con la ayuda de Dios en el libro de Corintios, capítulo 15, verso 51, donde habla de la venida de Jesús. Y dice, el apóstol Pablo dice: he aquí os digo un misterio. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Él nos dice una verdad, misterio, ¿verdad? Que dice que cuando el Señor Jesucristo viene aquí a la tierra por segunda vez a recogernos, dice que no todos, dice Pablo, que no iba a estar todos en las tumbas, ¿verdad?, dormidos, sino que Él se incluía a sí mismo, que Él iba a estar despierto, que Él iba a estar vivo pero que todos íbamos a ser transformados, ¿verdad? Y ahí nosotros nos damos cuenta que Pablo hace cerca o como 2000 años o menos por ahí, dice que él ya pensaba que Cristo Jesús iba a venir en sus tiempos, ¿verdad? Y es lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros, la importancia de pensar que Cristo viene en esos días, ¿verdad? En nuestros días presentes, ¿verdad? Y con la ayuda de Dios, dice, esta Biblia de estudio dice que dice, el empleo de Pablo del plural indica que él sostenía la perspectiva del Nuevo Testamento, de que Cristo podría venir por los fieles de su iglesia en aquella misma generación, ¿verdad? Que Jesús podía venir en su generación, ¿verdad? Es lo que él estaba viviendo y pensaba que Jesús iba a venir en su generación. Y aun cuando Cristo no volvió en la generación de Pablo, no estaba equivocado en creer que fuera posible, porque sabía que Cristo podría venir en cualquier momento. Porque él pensaba así, porque él sabía que Jesús podía venir en cualquier momento, ¿verdad? Por eso él siempre estaba enfocado que Jesús podía venir en 1 minuto, 5 minutos, en 1 hora, en el anochecer o en la madrugada. Y por eso él estaba enfocado, que estaba esperando a su Señor, a su Salvador, a aquel que venció en la cruz, ¿verdad? Y por eso él vivía de esa manera, aunque él no vino en la generación de Pablo, pero él nunca estuvo equivocado en pensar así, ¿verdad? Porque sigue diciendo, dice, todos los que esperan el regreso de Cristo durante su propia vida comparten el punto de vista del Nuevo Testamento, ¿verdad? Todos los que esperamos el regreso de Cristo durante nuestra propia vida, los que vivimos de esa forma, esperando que Cristo viene en nuestra vida, estamos compartiendo el mismo punto de vista del Nuevo Testamento, de todos los santos que vivieron antes de nosotros, en los tiempos de Pablo, en la generación de Pablo y en adelante. Todos ellos siempre han tenido ese mismo punto de vista, que Jesús iba a venir en su generación. Podía venir en la misma hora, en 10 minutos, o en el anochecer, o en la madrugada del siguiente día. Pero ellos siempre vivían enfocados, ¿verdad?, con ese punto de vista, que Jesús podía venir en cualquier momento, ¿verdad? Por eso le hemos ponido a este título la importancia de pensar que Jesús viene en nuestros días, ¿verdad? Porque si estamos pensando de otra forma, que el Señor nos lo revele, ¿verdad? Que tenemos que pensar como pensaban los apóstoles, ¿verdad? Bendito sea Dios. Dice, las palabras de Cristo y todo el Nuevo Testamento exhortan a cada creyente a creer que estamos viviendo en los últimos días y a vivir con la esperanza de que Cristo pudiera regresar durante nuestra vida, ¿verdad? El Nuevo Testamento y Cristo
ellos nos exhortan y nos animan a nosotros a que tenemos que vivir de una manera que estemos pensando que son los últimos días, ¿verdad? Porque yo lo digo de mí mismo, ¿verdad? Porque Dios primeramente, cuando traemos estos estudios, Dios nos arregla algo en nuestra alma, en nuestra mente, ¿verdad? Porque yo mirando las noticias que hay guerras, que hay plagas, que hay todo tipo de maldad en el mundo, y yo puedo decir, pues la Biblia, y yo decía, pues la Biblia dice que no se espanten cuando oigan guerras y que rumores de guerra, porque es el principio de dolores, ¿verdad? Pero aún no es el fin. Dice la Biblia así, ¿verdad? Y yo pensaba que, te da falta mucho, aunque no andaba yo pecando, haciendo cosas malas, sino que uno sigue viviendo, buscando la presencia de Dios, ayunando, estudiando, la lectura de Dios, congregándose y dándole a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, ¿verdad? Pero yo decía, no, esto es principio de dolor. Yo tenía eso en mi mente, según muy acomodado en mi corazón, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que debemos de pensar que estamos viviendo en los últimos días, ¿verdad? Que Cristo puede venir en una hora, en media hora, en 20 minutos, o en el anochecer, o en la madrugada, cuando estamos despertando, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que estar con ese punto de vista, con esa misma perspectiva de Pablo y de todos los santos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y continuamos diciendo, dice, así que los que no esperan la venida del Señor durante su vida, no viven según el modelo apostólico, ¿verdad? Y si nosotros andamos viviendo nuestra vida y no tener esa perspectiva que Cristo viene ahora, sino esperando que haya más guerras, que haya más plagas, que haya más maldad, esperando para el futuro, para estar esperando al Señor. Si vivimos de esa forma, ese no es el modelo apostólico, ¿verdad? Que nos han mostrado, que nos han dejado el ejemplo, que nos han exhortado a vivir como que si estamos en los últimos días, ¿verdad? Y por eso el Señor nos dice en nuestro corazón que si estamos pensando de esa forma equivocada, que arreglemos nuestro modo de pensar, ¿verdad? Y sirvamos a Dios de una manera mejor, ¿verdad? Y vamos a ir a Lucas 12:35. Bendito sea Dios, porque el Señor tiene más palabra para nosotros, ¿verdad? Para confirmar ese pensamiento tan importante que tenemos que tener en nuestra mente. (12:35) dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, ¿verdad? Porque el Señor nos dice que estemos ceñidos nuestros lomos, ¿verdad? Que siempre tenemos el cinto apretado, el cinto de la verdad, y que nuestras lámparas siempre estén encendidas, que siempre estemos listos para pelear, para servir al Señor, ¿verdad? Preparados, ¿verdad? Así como cuando uno se va al trabajo, uno tiene que ceñirse de su cinto y ponerse sus lámparas, sus navajas para trabajar. Así nosotros tenemos que estar preparados para servirle al Señor y para servir a Dios, ¿verdad? Para luchar contra las tinieblas, ¿verdad? Y vuestras lámparas encendidas, siempre con la lámpara encendida, con las lámparas llenas de aceite para que el fuego siempre esté encendido, ¿verdad? Porque así vamos a poder mirar cuando se acercan las tinieblas, nosotros podemos disiparlas, ¿verdad? Porque todo sale a la luz cuando uno lo pone a través de la luz de la palabra, ¿verdad? Y también vamos a leer lo que dice esta notas. Dice, en cuanto a la venida del Señor por su pueblo, la iglesia del Nuevo Testamento no tenía ninguna otra actitud ni perspectiva, sino que estaba cerca y podría ocurrir en cualquier momento, ¿verdad? Así la venida del Señor puede ocurrir en cualquier momento, y así todos ellos no tenían otro pensamiento, sino que estaban pensando así, que Él podía aparecer en cualquier momento, ¿verdad? Y es lo que Dios nos dice a nosotros, que es el mismo pensamiento que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? Dice todo creyente debía estar listo en lo espiritual,
en todo tiempo, dice, y esperando el regreso del Señor, esperando la venida de nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel, el que murió en la cruz, el que derramó su sangre para romper las cadenas, para hacernos libres, para darnos esa vida rica espiritual, ¿verdad? Que nosotros no lo merecíamos porque somos gentiles, pero Él vino a mostrar misericordia y a esperar a ese Salvador, ¿verdad? Y bendito sea Dios, ¿verdad? Dice, el creyente debe estar preparado, esperando el tiempo indeterminado de la venida de Cristo. Dice, amén. Dice, la venida de Cristo es eminente. Es decir, que Él puede venir en cualquier momento. Él puede venir en cualquier momento. Es eminente. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora, sino Él puede aparecer en cualquier momento. Y tenemos que estar preparados, ¿verdad? Dice, el creyente debe esperar y buscar a Cristo mismo. Dice, no un conjunto de acontecimientos que pudiera comenzar en cualquier momento, ¿verdad? Nosotros debemos de buscar y esperar a Cristo y no debemos de estar diciendo, oh, pues voy a esperar que haya más pandemias, voy a esperar que haya más guerras y comiencen a caer las bombas atómicas, entonces voy a buscar a Dios, o a decir, oh, voy a esperar que los judíos hagan el segundo templo para yo comenzar a esperar ya la venida de Jesús, sino que ahorita en esos tiempos, porque es inminente la venida de Cristo, ¿verdad? Tenemos que buscar a Cristo ahorita y buscar su venida, ¿verdad? Porque no tenemos que buscar ningún acontecimiento, sino a Cristo Jesús, dice. No un conjunto de acontecimientos que pudiera comenzar en cualquier momento, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y es el pensamiento que Dios quiere impartir en nuestras mentes, sino que no tenemos que esperar un conjunto de acontecimientos, de que aparezca el anticristo, o que comiencen a hacer, o que vengan las naciones del norte a Jerusalén, que estamos esperando que venga, como dice Ezequiel, que van a venir las naciones del norte y que las naciones árabes y que van a venir a atacar a Israel y que Dios va a intervenir sobrenaturalmente y que los va a consumir Dios con su poder, porque es lo que la palabra de Dios dice. Pero nosotros no tenemos que esperar esos acontecimientos, sino que nosotros debemos de buscar a Cristo, porque su venida es inminente. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora, ¿verdad? Y es lo que el consejo nos está dando y en este estudio, ¿verdad? Y por eso es importante que nosotros pensemos así, ¿verdad? Vamos a seguir en el Mateo 24. Tenemos otra escritura para la gloria de Dios. Mateo 24, 40, para los que están siguiendo en sus Biblias. Es necesario que conozcamos esta palabra de Dios, ¿verdad? Porque así como cuando uno tiene una profesión, así uno sabe master su empleo, ¿verdad? Así tenemos que tener la profesión de conocer la Biblia, de ser hijos de Dios, ¿verdad? Así como uno se esfuerza en el trabajo a conocer su trabajo, así tenemos que conocer la palabra de Dios. Para la gloria del Señor Jesucristo. Para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, ¿verdad? Y ahí nos confirma lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nadie sabe el día, nadie sabe la hora, ni aun los ángeles, solamente el Padre, ¿verdad? Y ahí nos confirma que Dios quiere que nosotros estemos siempre listos, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, que nuestras lámparas estén siempre encendidas y que estemos preparados, ¿verdad? Porque si los ángeles no saben, ni el maestro sabía en ese tiempo presente, solamente el Padre, ¿verdad? Y por eso nosotros tenemos que siempre estar esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor viene en un día cuando menos lo esperamos. Y por eso nosotros siempre tenemos que estar, como dice la previa escritura, ceñidos vuestros lomos y las lámparas encendidas, ¿verdad?
Y si uno no siente esos ríos de agua viva, tenemos que buscar al Señor, ayuno, oración y lectura de la palabra y estudio de la palabra y buscar a Dios humillándonos delante de Dios, ¿verdad? Para que uno sienta esos ríos, para que uno sienta ese fuego de Dios dentro de nosotros, ¿verdad? Porque es lo que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Él no nos ha llamado para que nosotros suframos y pasemos por la ira de Dios, sino que Él nos ha escogido para salvarnos, para que conozcamos al Maestro, para que conozcamos sus consolaciones, para que conozcamos su presencia y tenemos esa comunión con Dios, donde cuando estamos pasando por tribulaciones Él nos consuela. Experimentar esas caricias de Dios, ese consuelo, experimentar el amor de Dios, ¿verdad? Para eso Él no nos llamó, y Él no nos llamó para que suframos la ira de Dios, sino para bendecirnos, ¿verdad? Y es lo que la palabra de Dios dice, y esperar al Señor y siempre estar con esas lámparas encendidas, porque el Señor viene pronto y Él quiere que estemos preparados. Vamos a leer Mateo 24:42. 24:42. Aleluya, bendito sea Jesús. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, ¿verdad? Que estemos vigilantes, Dice, por tanto, el verso 44 dice, por tanto, también vosotros, les dice, estén preparados. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, ¿verdad? Nosotros podemos estar bien ocupados y si estamos descuidados, el Señor puede regresar a la hora que nosotros menos pensamos, ¿verdad? Pero Dios no nos llamó para eso, sino que Él nos llamó para que estemos vigilando, ¿verdad? Y esta nota dice, es un imperativo, indica una vigilancia, la palabra velar. Dice, una vigilancia constante en el momento actual, la que estamos estar vigilando, no en el futuro, esperar al futuro, sino en lo presente, ¿verdad? Dice, la razón para esta vigilancia constante en la actualidad, dice, y no solo en el futuro, es que los creyentes de hoy no saben cuándo vendrá el Señor por ellos. Los creyentes no sabemos a cuándo va a venir el Señor, ¿verdad? Es inminente, es inesperada, pero dice, no habrá señales de advertencia, dice. La venida de Jesús no habrá señales de advertencia, dice. Y nunca deberán suponer que Él no pudiera venir hoy. Ese es el error que nosotros no debemos de cometer, ¿verdad? Muchas veces dice, lo hacemos, ¿verdad? Y por eso dice, y nunca deberán suponer que Él no pudiera venir hoy. No debemos de suponer, no creo que venga ahora porque por X razón, o que porque no han hecho el templo, o porque todavía no vienen los reyes del norte, las naciones, a invadir a Israel, o porque todavía no hay plagas donde se muera millones y millones y millones de gente, sino que hay pocas nomás. No debemos vivir así, ¿verdad? Porque es la manera equivocada, no hay que buscar señales, ¿verdad? Dice, y nunca deberán suponer que Él no pudiera venir hoy. No debemos suponer eso. Dice, en otras palabras, deben vivir convencidos, dice, de la posibilidad histórica del retorno de Cristo en cualquier momento, dice. Su retorno por la iglesia es posible cualquier día. Bendito sea Dios. Sí, ese es el consejo que Dios nos dio, ¿verdad? De no pensar como nosotros pensamos que es correcto porque es lo que nos conviene, o no pensar de esta forma porque así piensan otras personas,
sino hay que pensar como nos enseña el Señor Jesucristo y los que hablaron en todo el Nuevo Testamento, comenzando con Mateo, con Marcos, con Lucas y con el apóstol Pablo y con Santiago y Pedro y Juan, ¿verdad? Como ellos nos exhortan, ¿verdad? Que tenemos que esperar la venida de Él, ¿verdad? Todos nos exhortan y nos han enseñado por medio de la Biblia que la venida de Jesús es inesperada, ¿verdad? Y no pensar de una manera que no enseñan los apóstoles, ¿verdad? Como lo enseña el modelo apostólico, ¿verdad? Sino como ellos nos enseñaron, ¿verdad? Y voy a leer otros versos para terminar este corto estudio, este pensamiento de gran importancia, ¿verdad? Vamos a leer últimos versos, son cortos ya para despedirnos de esta bendición grande que nos ha concedido el Señor de compartir su bendita palabra, porque es un gozo y es una gran alegría, ¿verdad? Hablar de esta bendita palabra. Dice la Biblia que aún los ángeles quisieran predicar el Evangelio, pero ese trabajo no es de ellos, ¿verdad? El trabajo es de la iglesia de Cristo Jesús, ¿verdad? El trabajo de los ángeles es cuidar a los que son hijos de Dios, a los que sirven a Dios, a los que son fieles a Dios, pero no es el predicar el Evangelio, ¿verdad? Esa bendición es de nosotros. Dice Apocalipsis 22, versos 7 y verso 12 y el 20, para concluir con este tema. Apocalipsis capítulo 22, para la gloria de Jesús. Dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, ¿verdad? Bienaventurado, feliz, alegre, son los que guardan las palabras de Dios, ¿verdad? Y el verso 12 dice, he aquí, dice el Señor, he aquí yo vengo pronto, dice, y mi galardón conmigo, dice, para recompensar a cada uno según sea su obra, dice, según lo que nosotros hayamos hecho, Él nos va a recompensar, ¿verdad? Él no viene solo, sino que Él viene con todas sus recompensas para recompensar a cada uno, ¿verdad? Qué gloriosa venida cuando el Señor Jesucristo aparezca en las nubes, ¿verdad? Y que nosotros en un abrir y cerrar de ojos seamos cambiados, seamos transformados, ¿verdad? Y nos vamos a mirar las manos y vamos a mirar que ya no somos de carne, de sangre, de hueso, sino que vamos a tener un cuerpo espiritual, ¿verdad? Y no vamos a tener ese cuerpo físico, sino que vamos a tener un cuerpo espiritual, ¿verdad? Y vamos a quedarnos maravillados y vamos a alabar a Dios y si aquí uno se goza en la presencia de Dios, allá nos vamos a regocijar con más abundancia, ¿verdad? Y esa es la meta de nosotros, ¿verdad? Ese debe de ser el anhelo, ese debe de ser el deseo de los cristianos, ¿verdad? Muchas de las veces nuestro anhelo más grande en esta vida cristiana es casarnos o ir al colegio y agarrar el trabajo que paga más, ¿verdad? Esa es nuestra prioridad principal, ¿verdad? Y eso no es pecado, no es malo esto, pero sí está en la perspectiva, en la prioridad equivocada, ¿verdad? La prioridad principal debe ser esperar y buscar a Cristo que aparezca en las nubes, ¿verdad? Y es lo importante, ya las añadiduras Dios, si Él quiere, Él nos las da, ¿verdad? Pero lo más importante es lo eterno, ¿verdad? Y dijimos que iba a ser el 7, el 12, ¿verdad? Y dice, y el 20 dice, para concluir, dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Dice, y responde el apóstol Juan, dice, amén, sí, ven Señor Jesús. El amado de Jesús le dice, sí Señor Jesús, ven. Amén. Y así debemos de estar diciendo Dios, amando a Jesús y esperándole, decirle, Señor Señor Jesús, ven, yo quiero verte. Ese debe ser el anhelo de nosotros, ¿verdad? Y ese es mi estudio que el Señor me ha puesto en mi corazón, que lo comparta.
y que nos deleitemos en él, así como yo me gozo en compartirlo, y espero que sea de bendición a ustedes también. Y nos despedimos y nos miramos con el favor de Dios para la otra. En el nombre de Jesús, amén.